Ahora mismo hay una planta creciendo en tu jardín que las poblaciones europeas usaron para sobrevivir siglos de hambruna. Sus hojas contienen más proteína que la espinaca. Las flores secas se muelen para obtener harina sin gluten. Y sin embargo, en el 70% de los suburbios estadounidenses, cultivarla puede hacerte acreedor a una multa de tu asociación de vecinos. ¿Por qué? Porque en 1945, un fabricante de armas químicas necesitaba ganancias en tiempos de paz. Y se dieron cuenta de que la manera más sencilla de vender veneno era criminalizar los alimentos. Antes de 1950, cada bolsa de semillas para césped que se comercializaba en Estados Unidos contenía esta planta. Las guías de jardinería la recomendaban. Los agricultores la sembraban deliberadamente. Luego, en el transcurso de una sola década, fue rebautizada como maleza. Las mismas empresas que la habían vendido durante 80 años empezaron de repente a vender herbicidas para eliminarla. Y 3 generaciones después, puedes recibir una multa por permitir que crezca. Esto es el trébol blanco, Trifolium repens, y la campaña para borrarlo del mapa revela exactamente lo que ocurre cuando un cultivo de supervivencia amenaza las ganancias de la dependencia química. Durante siglos, el trébol blanco fue el alimento de emergencia definitivo. Cuando las cosechas de granos fallaban en toda Europa y el hambre azotaba el campo, las poblaciones sobrevivían recolectando hojas de trébol y cocinándolas como espinaca. La planta crece en todas partes, no requiere cultivo, y produce hojas, flores y semillas comestibles desde principios de la primavera hasta finales del otoño. En tiempos de escasez, esa fiabilidad salvó vidas. Las flores y vainas de semillas secas se molían para obtener una harina que podía mezclarse con el escaso grano disponible o usarse sola, una fuente de alimento alta en proteínas, sin gluten y, lo más importante, completamente gratuita. Las tribus nativas americanas reconocieron su valor mucho antes de que llegaran los colonizadores europeos. Los Cherokee preparaban té de trébol para tratar fiebres, mientras que los Iroquois lo empleaban para la tos y los resfriados. Durante 2,000 años, esta planta fue valorada no como una molestia, sino como medicina que no requería dinero ni permiso para crecer. Luego, en 2018, la ciencia moderna alcanzó a la sabiduría ancestral. Los investigadores publicaron un estudio revelando que el extracto de trébol blanco inhibe las enzimas que provocan picos de azúcar en la sangre. Las pruebas de laboratorio midieron su eficacia contra la alfa-amilasa, la misma enzima que tiene como objetivo el medicamento farmacéutico para la diabetes, la acarbosa. Los resultados fueron impactantes. El trébol blanco fue el doble de efectivo. Un valor de IC50 de 25 microgramos por mililitro, comparado con los 50 microgramos por mililitro de la acarbosa, demuestra que esta maleza común del césped controlaba el azúcar en sangre mejor que el estándar farmacéutico. Pero el potencial médico no se detiene en la diabetes. Un estudio de 2015 encontró que los extractos de trébol blanco detuvieron el crecimiento de células de leucemia humana en tubos de ensayo. No solo frenaron el crecimiento, lo detuvieron por completo. Estos no son afirmaciones marginales sacadas de un viejo almanaque herbal. Son estudios revisados por pares, publicados en revistas científicas de reconocido prestigio. Las hojas frescas están repletas de vitaminas A, B, C y E, junto con magnesio, potasio y calcio. Puedes comerlas crudas en ensaladas, cocinarlas como verdura de olla o preparar las flores en té. Pero en 1945, nada de eso importaba ya. La guerra había concluido, y las empresas que habían pasado 4 años desarrollando armas biológicas necesitaban un nuevo mercado. El compuesto en cuestión era el 2,4-D, sintetizado en 1941 como parte de un programa secreto para destruir los cultivos del enemigo. Los aliados tenían la intención de rendir a Alemania y Japón por hambre rociando desde el aire sus campos de papas y arroz. El arma fracasó en su misión original. Pero aunque la química no logró terminar la guerra, sí logró crear un enorme arsenal con existencias masivas. Alemania cayó, Japón se rindió, y de pronto los fabricantes de productos químicos se encontraron con bodegas repletas de un herbicida selectivo y sin ninguna guerra que librar.
6 meses después, la American Chemical Paint Company lanzó Wida One, el primer herbicida de consumo del mundo. Era exactamente la misma fórmula, pero seleccionaron un objetivo diferente. No podían matar los cultivos alemanes, así que decidieron matar los céspedes estadounidenses. Específicamente, apuntaron al trébol blanco. Dado que el 2,4-D elimina las plantas de hoja ancha y el trébol es una planta de hoja ancha, fue la víctima inevitable. La Ohm Scott Sons Company, conocida hoy simplemente como Scotts, vendía semillas para césped desde 1868. Durante casi 80 años, sus mezclas de semillas siempre contenían trébol blanco, porque todos los propietarios de viviendas lo esperaban. Mantenía el césped verde, fertilizaba el suelo y requería menos riego. Luego, en 1945, Scotts lanzó un herbicida que contenía 2,4-D. La empresa se enfrentó de inmediato a un enorme conflicto de intereses, porque vendía semillas que contenían trébol al mismo tiempo que vendía un veneno diseñado para matarlo. Uno de los dos productos tenía que desaparecer. El mercado de herbicidas era mucho más rentable. Así que para la década de 1950, el trébol desapareció de las mezclas de semillas de Scotts. No desapareció porque los propietarios se quejaran ni porque el trébol dejara de funcionar. Desapareció porque interfería con las ventas de productos químicos. Para justificar este cambio, Scotts hizo algo brillante. Convenció a Estados Unidos de que lo que habían estado comercializando durante 80 años era ahora feo. Los anuncios comenzaron a retratar los monocultivos de pasto puro como el nuevo ideal, brillantes, uniformes y completamente verdes. El trébol, que había sido recomendado en sus propias revistas apenas años antes, fue rebautizado como maleza. La definición de belleza fue deliberadamente modificada para adaptarse al producto que querían vender. La función biológica de la planta no había cambiado, solo el marketing. El trébol blanco es una leguminosa. Forma una relación simbiótica con bacterias en sus raíces que extraen nitrógeno de la atmósfera y lo convierten en fertilizante. Una buena cobertura de trébol blanco produce hasta 150 libras de nitrógeno por acre cada año. Para expresarlo en términos económicos, el fertilizante nitrogenado sintético cuesta alrededor de 60 centavos por libra. Eso significa que un césped con trébol está generando $90 por acre en fertilizante gratuito anualmente, para siempre. El pasto necesita nitrógeno para mantenerse verde y, sin él, los céspedes se ponen amarillos y mueren. Las empresas de fertilizantes venden nitrógeno en bolsas, pero el trébol lo produce gratis. Además, se mantiene verde durante las sequías porque sus raíces llegan más profundo que las del pasto y alimenta a las abejas cuando casi nada más lo hace. Cada característica que hace valioso al trébol para el propietario de la vivienda lo hace poco rentable para la empresa química. Así que la campaña fue sistemática. Eliminaron el trébol de las mezclas de semillas y comercializaron herbicidas usando fotos del antes y el después. La foto del antes mostraba un césped salpicado de flores blancas, un ecosistema natural y saludable. La foto del después era una alfombra estéril y uniformemente verde. El mensaje era claro: el trébol arruina la estética. Scotts estaba feliz de vender tanto el ideal imposible como el veneno necesario para alcanzarlo. Para la década de 1960, toda una nueva generación de propietarios había crecido sin ver trébol en las semillas para su jardín. Habían absorbido décadas de publicidad que lo definía como señal de abandono. Así que aplicaban herbicidas cada primavera sin cuestionárselo. El momento coincidió perfectamente con la expansión suburbana de la posguerra. El césped americano se convirtió en un símbolo de estatus. Un tramo de pasto bien cuidado indicaba que el propietario podía darse el lujo de desperdiciar tierra en estética improductiva. Hoy, el mercado del cuidado del césped en Estados Unidos genera $120 mil millones anuales. Los fertilizantes representan una porción enorme de esos ingresos, porque los monocultivos de pasto requieren un aporte constante de nitrógeno para sobrevivir. El sistema no produce nada más que gastos. El trébol produciría nitrógeno, pero el trébol es una maleza. Las asociaciones de propietarios hacen cumplir esa definición con poder legal.
El 70% de los nuevos desarrollos suburbanos tienen convenios de la Asociación de Vecinos, y muchos prohíben explícitamente el trébol. La justificación siempre es la uniformidad estética, pero el efecto es la criminalización de la autosuficiencia. Puedes ser multado por cultivar una planta que produce proteína gratuita, harina gratuita y fertilizante gratuito en un terreno que te pertenece, simplemente porque hace 3 generaciones. Un fabricante de armas químicas persuadió a los estadounidenses de que los alimentos de supervivencia eran feos. La programación cultural es tan profunda que los vecinos te denunciarán ante la asociación por dejarla florecer. El costo ecológico de esta vanidad es medible. Las colonias de abejas melíferas gestionadas en Estados Unidos cayeron de 5 millones en la década de 1940 a poco más de 2.5 millones en 2023, un colapso del 46%. Las flores del trébol blanco producen néctar del que dependen las abejas cuando pocas otras fuentes están disponibles. Antes de la década de 1950, los céspedes suburbanos funcionaban como hábitat distribuido para los polinizadores. Millones de pequeños parches conectados a lo largo de los vecindarios. Luego el herbicida 2,4-D eliminó las flores. Los insectos no tenían donde alimentarse y las poblaciones colapsaron mientras nuestros jardines se transformaron en desiertos alimentarios. Pero a pesar de la guerra química, el rendimiento de la planta no ha cambiado. Un césped con apenas un 20% de trébol no requiere ningún fertilizante nitrogenado. Y usa un 30% menos de agua. Tolera la sequía, el tráfico peatonal y la sombra, y no cuesta nada después de su establecimiento. Las hojas son comestibles crudas o cocidas. Cosecha las más jóvenes antes de la floración para obtener el mejor sabor y úsalas en ensaladas como la espinaca. Las flores son dulces. Agrégalas frescas a las ensaladas o sécalas para preparar té. Tomar ese té puede ayudar a controlar el azúcar en sangre. Las pruebas de laboratorio demostraron que funciona mejor que los medicamentos farmacéuticos y crece gratis en tu jardín si dejas de matarlo. Las vainas de semilla pueden recolectarse y molerse para obtener harina. Las raíces son comestibles cuando se cocinan. Toda la planta es una fuente completa de proteínas. Las poblaciones europeas la utilizaron como alimento de supervivencia durante siglos porque era confiable, abundante y nutritiva. Luego una empresa química decidió que vender herbicidas era más rentable que reconocer ese hecho. Aquí está la prueba definitiva de la preferencia fabricada. Si una norma cultural beneficia a la empresa que vende productos, y esa norma surgió después de que la empresa comenzara a hacer publicidad, la norma probablemente fue creada, no descubierta. Los estadounidenses no decidieron espontáneamente en 1950 que el trébol era feo. Les enseñaron que era feo la empresa que ganaba dinero eliminándolo. Y esa lección ha generado $120,000 millones anuales durante 70 años. La ironía es asombrosa. En 2024, Scotts realmente vende semillas de trébol. La misma compañía que pasó 70 años convenciendo a los propietarios de matarlo ahora lo comercializa como una alternativa sustentable para el césped. Pero que quede claro, Scotts sigue vendiendo mucho más herbicida que semillas de trébol, porque la programación funciona. La mayoría de los propietarios todavía creen que el trébol es una maleza. La mayoría de las asociaciones de vecinos todavía lo prohíben. La mayoría de las empresas de cuidado del césped todavía fumigan para eliminarlo. El sistema se perpetúa a sí mismo porque cada generación le enseña a la siguiente. Los padres les dicen a los hijos que las flores blancas en el pasto se ven desordenadas y los propietarios aplican herbicidas simplemente porque sus vecinos lo hacen. Pero el trébol blanco está haciendo un regreso. No está ocurriendo porque la industria haya cambiado. Está sucediendo porque los consumidores están cuestionando 70 años de programación. El declive de los polinizadores es innegable. La sequía hace que los monocultivos dependientes de fertilizantes sean insostenibles. Y la gente finalmente está comprendiendo que una planta etiquetada como maleza podría ser, en realidad, un alimento. Los laboratorios lo confirmaron. El registro histórico lo prueba. Y está creciendo en tu jardín ahora mismo, si no lo has envenenado todavía.
Entonces, cuando mires hacia tu jardín y veas flores de trébol blanco, entiende lo que realmente estás viendo. Estás viendo fijación de nitrógeno. Estás viendo proteína gratuita que sustentó a poblaciones en épocas de hambruna. Estás viendo medicina que controla el azúcar en sangre mejor que los medicamentos farmacéuticos. Estás viendo hábitat para las abejas en un paisaje donde ese hábitat ha sido eliminado sistemáticamente. Y estás viendo el cultivo de supervivencia que las empresas químicas convencieron a 3 generaciones de que era feo. Porque en 1945, un fabricante de armas necesitaba ganancias en tiempos de paz. Y la forma más sencilla de vender veneno era criminalizar los alimentos. Lo lograron con tal éxito que hoy puedes recibir una multa de tu asociación de vecinos por cultivar una planta que podría salvarte la vida en una crisis. La pregunta es, ¿todavía les crees? Suscríbete y activa la campanita. Cada like y cada vez que lo compartes rompe la programación.